Bienvenidas a todas y a todos a esta interesante y seguro que clarificadora entrevista que está financiada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social dentro del proyecto de comunicación La Sociedad Laboral, la empresa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a tratar de dar visibilidad a una de las familias de la economía social, las sociedades laborales, y de cómo este modelo jurídico incorpora de forma natural en su ADN los valores de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello contamos con representantes de las organizaciones más importantes dentro del sector. Si les parece, vamos a empezar presentándoles. Empezamos por Ione Nolte, es gerente de ASLE, Organización del País Vasco, y a su vez presidenta de la Federación. Bienvenida. Muchísimas gracias. Presentamos también a Paco Abad, gerente de Amusal, de la Organización de Murcia, y también socio fundador de la Federación. Bienvenido, gracias por estar hoy aquí. Buenas tardes. Y acabamos con Julián Menéndez, él es gerente de Asalma, la Organización de Madrid, y también a su vez vicepresidente de la Federación. Gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado de estar aquí. Y si os parece, vamos a empezar por el principio. Vamos a intentar clarificar los términos para quien no los conozca. Y os voy a ir preguntando uno a uno, pero sabéis que podéis participar en cualquier momento si tenéis alguna valoración que consideráis que es interesante. Empezamos por Ione. Lo primero, ¿qué es una sociedad laboral en términos generales? Bueno, pues arrancamos conmigo. Muchas gracias. Lo primero, bueno, pues por darnos la oportunidad de dar a conocer este modelo de empresa y además en un contexto que yo creo que nos califica muy bien, que es el de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque la sociedad laboral es un modelo de empresa desconocido, pero muy vinculado a lo que son los propios objetivos. Es un modelo de empresa en la que las personas que trabajan en esa empresa son mayoritariamente propietarias, es decir, son los propietarios, propietarias y también los socios y socias de esas empresas, y se caracterizan por vamos a decir, una participación muy democrática en la medida en que ninguna de esas personas tiene un control efectivo de la sociedad. Y eso significa pues, que todas las personas participan en el proceso de toma de decisiones, en la forma de gestionar la organización. Como decía, en una cultura más cercana a la que es una democracia, una empresa más democrática, y siempre preocupándonos mucho por las propias personas. Es decir, siendo socias y personas trabajadoras a su vez, lógicamente las personas están en el centro de la organización y eso conlleva bueno, pues cuidar a esas personas desde el empleo, que sea un empleo de calidad, un empleo, bueno, no me voy a adelantar a lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Pero bueno, dar mucha importancia a ese empleo, a la empleabilidad, dar importancia a temas de equidad, bueno, aquello que se intenta promover a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso podemos decir que son empresas basadas en valores y que tienen un link o una unión muy directa con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que vamos a hablar a continuación. Pues una sociedad laboral es una sociedad mercantil donde los trabajadores tienen la mayoría de las participaciones o acciones, depende si es una sociedad limitada o una sociedad anónima, y ningún trabajador tiene más de un tercio. Hay una excepción, que es cuando la forman dos trabajadores al principio de la sociedad y que tienen que estar 50-50, pero bueno, eso es por un plazo de 3 años. A partir de ahí, nadie puede tener más de un tercio y puede haber, eso sí, socios capitalistas, siempre y cuando no pasen de ese 49%. Empezabas tú diciendo que es un modelo jurídico poco conocido. Quería preguntaros yo, ¿por qué creéis que es poco conocido este tipo de empresa? Pues quizás porque no hemos sabido difundirlo con suficiente fuerza a lo largo de los años, y ese desconocimiento hace pues, que no seamos visibles y que a la hora de elegir un poco cómo queremos emprender,
bueno, pues no lo tengamos entre las potenciales o las posibles elecciones, ¿no? Y yo creo que ahí es algo en lo que estamos intentando trabajar y estamos intentando mejorar, difundiendo más la figura, porque la realidad es, y además veníamos hablándolo, ¿no?, que cuando se conoce el modelo, personas que van a emprender y les explicamos el modelo, les explicamos la cultura, nuestra filosofía y lo que queremos promover o el propósito de del propio modelo empresarial, generalmente muchos promotores y promotoras de empresas eligen nuestro modelo. ¿Problema? Pues que hay falta de visibilidad y yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Hemos intentado hacerlo, pero quizás con poco acierto y bueno, pues lo importante es saber reconocer ahí las áreas de mejora y avanzar pues para sobrellevarlas y superarlas, ¿no? Y en eso estamos. Hablabas que este modelo está muy vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marcan la Agenda 2030. ¿Nos podrías explicar tú, Julián, un poco así a grandes rasgos, cuál es esa vinculación directa que tiene este modelo? Sí. Bueno, como estaba diciendo Yone, en las sociedades laborales, en el ADN de la sociedad laboral y ese poner el centro en las personas hace que el modelo de sociedad laboral sea un actor clave en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas para alcanzar un mundo más justo y más sostenible, ¿no? La sociedad laboral tiene una extraordinaria capacidad de crecimiento económico con un impacto social respetuoso, ¿no? Que eso es fundamental. Y también el propio modelo nos lleva a desarrollar proyectos empresariales que reducen especialmente las desigualdades. Y eso hace que nuestras empresas, en una revisión que luego podremos matizar, tenga un impacto directo importante en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este papel y esta valoración, que además se hace también desde el punto de vista político, del papel de la economía social, del papel de las sociedades laborales en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha hecho que el propio Gobierno de España haya considerado, dentro de 7 políticas palanca que existen para llevar a buen puerto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de esas 7 políticas palanca sea la economía social y, por tanto, la sociedad laboral como parte de la economía social. Hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. Si os parece, nos vamos a ir deteniendo en alguno de esos objetivos. Por ejemplo, Paco, entre esos objetivos está garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. ¿Cómo se hace esto? Sí, yo primero quería reforzar la intervención de Yone y de Julián. Bueno, una cosa importante es que el modelo de las sociedades laborales es un modelo de emprendimiento colectivo ideado por los españoles. Es nuestro modelo creativo, nuestro. Es una de las cosas que creo que hay que ponerlo en valor. Es decir, que nosotros sabemos crear modelos jurídicos para poder emprender y para que los trabajadores puedan hacerse cargo de las empresas. Estamos hablando de un modelo muy importante que se basa en la participación de los trabajadores, de las personas trabajadoras en la empresa. Yo creo que eso marca mucho dentro de los ODS. Es decir, estamos dándole potencialidad a que los trabajadores y las trabajadoras puedan decidir y puedan aportar sus iniciativas en la empresa. Y eso lo enlazo con el tema de la formación. Claro, estamos hablando de la formación cuando nuestras organizaciones lo primero que hicieron cuando nacieron fue basarse en la formación de las personas trabajadoras. Era necesario que las personas que iban a hacerse cargo de las empresas y que estaban creando una empresa tuvieran una formación de marketing, de gestión, para poder competir, ¿no? Eso ha sido durante los tiempos y ahora una de las cosas importantes es que estamos en otro siglo, en el siglo XXI, en el cual todo el tema de formación en TICs, en nuevas tecnologías para la competitividad de las empresas es importante, ¿no? Entonces ahí se basa que es necesario la formación continuada de las personas trabajadoras en la empresa. Y eso el modelo participativo de las sociedades laborales lo marca perfectamente, ¿no? En el cual estamos haciendo un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Creo que eso es importante, el valor que le damos no solo a la formación para el trabajo, sino a la formación para la persona. Es decir, no hacemos la formación para que los trabajadores,
produzcan más, trabajen más, combinamos una cosa y otra. Creo que eso es importante transmitirlo, porque eso lo que nos marca es una diferencia a otros modelos empresariales. Se habla además de educación inclusiva y equitativa. ¿Por qué? Inclusiva, pues estamos hablando por la inclusión, es decir, una de las cosas importantes es cómo estamos marcando el desarrollo de las empresas, el desarrollo de las organizaciones, ¿no? Y sobre todo que a la hora de plantear los modelos formativos los hacemos de integración. Eso es un tema importante, modelos formativos de integración. Y eso lo estamos planteando también hasta en nuestros centros formativos. Hay organizaciones nuestras que tienen centros formativos y la formación que damos es una formación de integración, de equidad de la formación, de valores en la formación de cuando desarrollen su empresa, que sea una empresa de valores. Es decir, no tiene por qué, puedes ganar dinero, pero puedes ganar y tener un negocio, pero con valores. Es una de las cosas que estamos planteando porque es muy, muy importante la sostenibilidad del sistema empresarial. Otro de esos objetivos es la igualdad de género, algo que es fundamental en una sociedad democrática. Ione, ¿cómo se consigue esto? Bueno, estamos en un momento, además, que el tema de la igualdad está más, yo creo que en auge que nunca, ¿no? Con una ley de paridad recientemente aprobada y con obligaciones legales ya en empresas de un cierto tamaño, pero la realidad es que nosotros, desde las sociedades laborales, nosotros y nosotras, además, desde las sociedades laborales siempre hemos trabajado, promovido la igualdad. Antes hablabas de equidad, equidad también es equidad en el género, ¿no? ¿Por qué? Primero porque partimos de las mismas oportunidades para hombres y mujeres para la creación de la propia empresa. En el momento en que tú a una mujer, en este caso, que quizás ha sido hasta aún más lejana al emprendimiento, bueno, la estadística nos dice, ¿no?, que ha habido menos mujeres emprendiendo, desde el momento en que te estás acercando con las mismas oportunidades, ya ahí, digamos que bueno, partes de un concepto, una idea de equidad. Más allá de eso, yo creo que todas las organizaciones hemos trabajado además activamente en la promoción del emprendimiento femenino, precisamente para empoderar a esas mujeres y que haya más mujeres emprendiendo en nuestras empresas. Pero es que además nosotros no solamente estamos promoviendo su empleo, la generación de su empleo, sino que estamos promoviendo el acceso al capital. Y en la medida en que son propietarias de su propia empresa, significa que van a poder participar y decidir sobre el futuro de la organización. Van a poder dotarse de la estructura sobre la cual van a desarrollar esa actividad. Van a poder acceder, pues, también a los beneficios que se generen de esa organización, con lo cual se produce una redistribución equitativa que, en el caso de que sea la mujer la que ha emprendido, la que ha accedido a la condición de socia, al final estamos posibilitando que ese empoderamiento se transforme también en un mayor poder económico, en un mayor poder de decisión. Y yo creo que esto es importante, es decir, la mujer tiene que tener más presencia, pero es que además tiene que tener más poder de decisión, más poder económico, porque eso es lo que te da la libertad para poder tomar decisiones en la sociedad actual. Y en eso, históricamente, y la propia configuración del modelo lo ha promovido siempre así. Con lo cual, por eso también ahora, por ejemplo, existe un colectivo de mujeres dentro de lo que es la economía social, que nos estamos movilizando pues para visibilizar las prácticas y experiencias que venimos desarrollando a lo largo de mucho tiempo y poder darlas a conocer a otras entidades, a la sociedad en general, pues bueno, por si podemos aportar a un mayor aprendizaje y un aprovechamiento, ¿no?, de esta experiencia. Eso os iba a preguntar, que me parece un mensaje fundamental, lanzar a las mujeres que pueden ser protagonistas, por decirlo de alguna forma, de su vida y de su trabajo, participar en la empresa en la que trabajan, cómo llegar a esas mujeres que a lo mejor no son capaces de tener esa información. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues generalmente lo que hemos intentado es promover programas específicos dirigidos al colectivo de mujeres en los cuales trabajamos la capacitación, no solamente desde el punto de vista del emprendimiento, sino también capacitación técnica, empoderándoles desde competencias más técnicas, mejorando su empleabilidad. Y yo creo que es muy importante trabajar un aspecto, y yo creo que hemos desarrollado desde todas las organizaciones proyectos en el sentido de que se lo crean,
que sean conscientes de que pueden, de que si quieren, pueden. Y yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo de asunción, de reconocimiento de las capacidades de uno mismo o de una misma y de apoyarles y animarles a emprender, en este caso, a emprender en sociedad laboral. Y por eso también es importante lo que representa la sociedad laboral, emprendimiento colectivo. Si además vas acompañada, no vas sola, vas acompañada con otras mujeres o con otros hombres, pero además vas en equipo, lo cual supone complementariedad de roles, repartir responsabilidades, una asunción de riesgo compartida, con lo cual pues, se disminuye el riesgo y el miedo. Bueno, pues todo eso es lo que representa el emprendimiento colectivo femenino y es ahí un poco donde yo creo que tenemos una contribución importante a este ODS. Luego hay una cosa muy importante, que es la labor que estamos haciendo las organizaciones representativas de las sociedades laborales a nivel estatal, visibilizar las buenas prácticas de las empresas donde la gestión la llevan las mujeres. Creo que eso es muy importante, darnos cuenta que nosotros venimos de un modelo de finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80, donde lo potencial era lo industrial, era los hombres y tal. Y hemos evolucionado en unos años a tener consejos de administración solo de hombres, a tener consejos de administración ya presididos por mujeres. Y tenemos ya juntas directivas donde hay más del 50% son mujeres. Un ejemplo nuestro, la presidencia nuestra de Laborpar es una mujer. Es decir, hemos hecho eso y yo creo que eso es un trabajo de educación cultural. Es decir, y por eso es importante, para que la gente lo vea, lo mejor es ver las buenas prácticas, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo. Visibilizar las buenas prácticas de las empresas que están gestionadas por las mujeres y ver que estas empresas están funcionando muy bien. Cuando hablas de buenas prácticas, exactamente a qué te Pues de decirte, ver si hay una empresa de nuevas tecnologías o de la industria donde la gestión, la gerente o la presidenta del Consejo de Administración es una mujer, pues eso hay que decirlo. Hay que decirlo y tener nuestros newsletters, nuestra comunicación para hacer entrevistas, para visibilizar ese trabajo que están haciendo. Yo, por ponerte un ejemplo concreto, ¿no? Concretísimo, un proyecto, por poner, en el que hay alumnas de centros de formación profesional y se pone en contacto con mujeres de empresas industriales. ¿Para qué? Primero, para hacer un acercamiento de alumnas de STEAM, de lo que son todas las especialidades STEAM al mundo industrial, en este caso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estableciendo conversaciones, pero al final estamos generando referencias. Claro, porque me imagino que los roles de género siguen totalmente efectivamente, y de ahí sacas una práctica que luego la compartes. Nosotros hemos hecho un vídeo en esta línea que luego va difundiéndose en distintos centros de formación profesional en el que hay un acercamiento y se generan unas referencias del mundo industrial para un poco quitar ese estigma del hombre de la industria y lo masculinizada que está y lo pesada que es, porque la industria también ha avanzado mucho y bueno, al final hay una difusión que se va produciendo en distintos centros de formación profesional, posibilitando que esas alumnas tomen luego la decisión de trabajar en una industria, se empoderen dentro de la industria, asuman competencias, participen en consejos de administración, en órganos de dirección, lo que corresponda, o incluso sean operarias. O sea, al final la industria, quieras o no, es un sector en el que la calidad del empleo es alta en general y el acceder, y hay pocas mujeres, que también es una vía de la desigualdad, ¿no? Entonces, hacer ese acercamiento desde la sociedad laboral y con mujeres que trabajan en sociedades laborales, yo creo que también es una vía de avanzar en este ODS, ¿no? Desde la sociedad laboral. Claro, en definitiva, tener una empresa mucho más democrática porque participa la mitad de la población, ¿no? Efectivamente, y con mucho más talento, porque el talento está en hombres y en mujeres. Y hasta ahora hemos obviado el talento de esas mujeres o estaba escondido y no lo hemos visto. Entonces, al final lo que estamos haciendo es también ponerlo sobre la mesa y aprovecharlo. Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? Muy buen objetivo. Seguimos avanzando un poco en los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar ahora, Julián, si te parece, de otro de esos objetivos, que es el trabajo decente y el crecimiento económico.
Trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, primero, ¿qué es trabajo decente y crecimiento económico? Es poder encontrar empleos estables y remunerados dignamente. En España tenemos problemas importantes relacionados con estos dos conceptos. En España seguimos teniendo, habiendo mejorado en estos últimos años en estos indicadores, pero tenemos un importante problema de desempleo. El último dato de desempleo daba un 11,6% de desempleados en España. En el caso de los jóvenes menores de 25 años, el desempleo es del 27%, y esto ha llevado a mujeres, el desempleo general en mujeres es del 14,7%, cuando la media, como acabo de decir, es el 11,6%, y en empleo de mujeres menores de 25 años, el desempleo es el 30,4%, cuando la media es el 27,6%. Entonces, tenemos un problema de empleos y tenemos problemas de desigualdades, ¿no? Tenemos problemas de desigualdades, el diferencial de renta entre puestos directivos y empleados en las grandes empresas está llegando al 300 a 400 veces la remuneración del salario de la persona con menos salario o del salario mayor. Tenemos estas desigualdades relacionadas con el empleo y con la remuneración de hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, por supuesto que seguimos arrastrando problemas de brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces, esto nos está configurando una sociedad en la que tenemos que avanzar y tenemos que conseguir mejorar. Y en esta situación, en estas desigualdades, la sociedad laboral aporta tanto soluciones para el empleo como tanto soluciones para la desigualdad. El emprendimiento colectivo está permitiendo generar empresas por socios y socias trabajadores, permitiendo el acceso al mercado de trabajo de colectivos, en muchos casos con dificultades de inserción laboral. Tenemos estudios que fijan que el diferencial de renta salarial en las sociedades laborales es de 6,5 veces de media. 6,5 veces es el diferencial entre el puesto de trabajo menos remunerado y el trabajo del directivo que pueda tener o directiva que pueda tener una remuneración superior. Esto es lo que acabo de decir. Las grandes empresas están en unos diferenciales de 300, 400 veces. La pequeña empresa, estos diferenciales se reducen algo, pero en la economía social, en la sociedad laboral, esta tasa de diferencia es de 6,5 veces. Y eso es especialmente importante. Históricamente, uno puede pensar que la mejor forma de corregir las desigualdades en una sociedad son las políticas fiscales distributivas. Vamos a tener que las personas que ganen más pues aporten más fiscalmente a la sociedad. Pero estas políticas predistributivas son también muy importantes. Previamente, que la riqueza generada por una empresa se reparta ya previamente a través del salario de una forma más equitativa lleva a que no tengo por qué gravar el 50% de la renta cuando previamente la riqueza de esta empresa, de esta sociedad laboral que hemos constituido, que hemos creado, ya nos hemos fijado unas tablas salariales suficientemente justas como para poder llevar a cabo estas políticas de igualdad de una forma mucho más eficiente. Asistimos también a otro problema en el mercado laboral, que es esos puestos de trabajo mal remunerados están llevando a que buena parte de la juventud, estos fenómenos que tanto se ha hablado de ellos, como en Estados Unidos, ¿no? la gran renuncia al mercado de trabajo, simplemente porque eran puestos de trabajo mal remunerados. Y entonces la juventud realmente, el paradigma de trabajo se ha ido modificando y a puestos de trabajo mal remunerados, mal reconocidos y una forma de explotación laboral, pues directamente se ha renunciado a ellos. Entonces, la sociedad laboral sí que tiene esa capacidad de crear, aparte de esta remuneración justa, entornos amables de trabajo. Somos socios trabajadores. Entonces, nosotros nos estamos poniendo las condiciones laborales, estamos pudiendo fijar esas condiciones de conciliación de la vida laboral. Entonces, estamos
eliminando los conflictos laborales. Somos socios y socias y somos trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa conciliación del mundo del capital y del mundo del trabajo queda perfectamente diluida y equilibrada en un modelo de sociedad laboral. Y eso realmente está contribuyendo muy eficazmente a este objetivo de empleos de calidad y que el crecimiento económico esté correctamente distribuido. La sociedad laboral tiene estas cuestiones que estamos diciendo, y una última podría ser hasta el propio arraigo en el territorio. La sociedad laboral no se deslocaliza. Si nosotros constituimos una empresa, si la estamos constituyendo nosotros los que estamos aquí, vamos a querer que siga aquí, vamos a querer crecer en nuestro territorio. Y eso también es una gran ventaja que nos da empleo de calidad, sostenibilidad y yo creo que un desarrollo económico mucho más justo, ¿no? Bueno, este modelo jurídico está vinculado con muchos ODS, pero especialmente con el ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué trabajo decente? A ver, esta es una empresa que es propiedad de los trabajadores y como tal, bueno, pues los trabajadores tratan de cuidarla, ¿no? Igual que los vecinos cuidan su entorno y cuidan su playa y quieren que su playa esté bien, bueno, pues lo mismo que su empresa. Tú no vas digamos, a manchar o a ensuciar la empresa o la playa donde vives, ¿de acuerdo? Pues este es tu proyecto de vida, es la empresa donde vas a desarrollar tu actividad profesional y donde eres propietario y por lo tanto siempre vas a tener en cuenta estas características para que la empresa, bueno, pues proporcione unas características, una calidad en su trabajo. El que la empresa sea propiedad de los trabajadores y no sea propiedad de un fondo de inversión externo o de un capitalista que simplemente recoge rentas del trabajo de otras personas, pues hace que la empresa, digamos, se rija por unos valores que hoy los llamamos ODS, pero cuando no existían los ODS y ya existían las sociedades laborales, esos mismos valores ya existían. Son valores que nacen en lo que fue el cooperativismo y que después se fueron actualizando a una empresa más humana, con una empresa con alma, una empresa donde tanto los trabajadores como el entorno juegan un papel muy importante a la par que el capital, porque estamos en una empresa mercantil. Bueno, y ahora os quería lanzar yo una pregunta así al aire para que me contestéis los tres. ¿Cómo una asociación como la vuestra ayuda a las sociedades laborales a desarrollarse y cuál es ese valor añadido que les ofrecéis? Bueno, la existencia de movimientos asociativos es extraordinariamente importante en cualquier ámbito de la vida. El estar asociado, el defender ideas comunes y proyectos comunes de forma conjunta, creo que es fundamental. Esa es la vertebración de la vida civil en cualquier ámbito y, por supuesto, en el de las sociedades laborales. Tenemos papeles a nivel nacional, tenemos que defender una legislación justa para este modelo empresarial y eso es tener unas asociaciones, unos interlocutores políticos potentes. Nosotros necesitamos ser fuertes para poder reivindicar ante los poderes públicos ventajas y el reconocimiento de nuestro modelo para que se visibilice y para que tenga las ventajas que estimamos que son necesarias para desarrollarlo. Y luego tenemos otro papel relacionado directamente con las personas emprendedoras, que es ofrecerles servicios de calidad que faciliten la puesta en marcha, la constitución, la consolidación de estos proyectos empresariales y que puedan llevarse a buen puerto. Sí, yo la verdad que estoy plenamente de acuerdo con la parte que ha comentado Julián, que tiene que ver con la representación institucional. Yo creo que las empresas no son conscientes de la importancia que tiene que haya una entidad por detrás defendiendo, bueno, pues sus reivindicaciones. Es decir, primero, esa organización recoge las necesidades que va detectando en cada una de las empresas y en la propia sociedad también
las transforma en propuestas y esas son las que luego se trabajan con los grupos parlamentarios, con agentes sociales, se comparten con la sociedad en general, con distintas entidades, organizaciones que hay en la propia sociedad, y eso al final revierte en nuevas legislaciones, programas de ayudas, apoyos públicos, interlocución. O sea, es una labor, yo siempre digo que es una labor poco visible, pero sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Y entonces yo creo que esto es algo que es importante ponerlo en valor, porque no se ve. Que no se vea no significa que no exista y que tenga gran importancia. Y luego un poco por ahondar en lo que decía Julián, ¿no? Luego también es verdad que las asociaciones como las nuestras tenemos en general vocación de servicio. Y en esa vocación de servicio apoyamos, como hemos venido hablando, pues la creación de nuevas sociedades laborales. También apoyamos procesos de transformación empresarial, porque no todas se crean nuevas. También estamos cada vez más abordando procesos, por ejemplo, en los que la propiedad de una empresa mercantil convencional va a jubilarse, no tiene un relevo familiar natural. ¿Y por qué no plantearse como una alternativa a la venta a las personas trabajadoras? Entonces, una labor que hacemos las asociaciones es apoyar operativamente esos procesos de transmisión de la propiedad, de la propiedad antigua a las personas trabajadoras, y esa es una de las vías de trabajo que también estamos promoviendo a lo largo de los años. También trabajamos con empresas en crisis que en un momento determinado, pues de una forma reestructurada, pueden tener, no te digo en todo, pero parcialmente viabilidad en una unidad de negocio o a través de las personas trabajadoras. También son procesos que trabajamos operativamente y, ojo, también tienen una labor de representación, porque para poder estructurar este tipo de procesos también es necesario contar con herramientas jurídicas, fiscales, incentivos, y eso también se trabaja desde las asociaciones territoriales y la estatal. Y yo sí que quiero también reforzar el trabajo que hacemos con las empresas que ya existen, que también se hace un trabajo, es decir, en España existen unas 7.000 sociedades laborales, la gran mayoría asociadas a nuestras organizaciones, y esas empresas no solo nacen, viven a lo largo de mucho tiempo, y una labor fundamental de nuestras asociaciones es apoyarles primero en el refuerzo de su cultura organizacional. La cultura hay que trabajarla, es decir, no vale solamente nacer con una cultura, la cultura hay que trabajarla a lo largo de los años. Hay que trabajar pactos de socios, porque al final las empresas no están exentas de problemas, no están exentas de retos, no están exentas, fíjate, de las tendencias del mercado, de las transiciones que tenemos ahora, transición digital, transición ecológica, la transición social, y ahí también tenemos que intentar apoyar o por lo menos intermediar para que esas empresas pues contacten con entidades que puedan apoyarles. Y esa también es una labor importante que tenemos que hacer y que yo creo que también pues ahí tenemos un rol que jugar y que estamos jugando en la actualidad. La entidad estatal representativa, en este caso Laborpar, quizás tiene una labor más próxima a lo que es el lobby y la representación institucional, y las territoriales son las que están más cerca y más plegadas a las empresas y las que trabajamos directamente también con el día a día de esas organizaciones, ayudándoles a mejorar su competitividad para tener empresas sostenibles, para no solamente el propio negocio, sino sostenible desde el punto de vista societario, es decir, una empresa para las siguientes generaciones, que no finalice con la generación que la ha constituido, sino que el negocio sea competitivo y vaya pasando de generación en generación, reconvirtiéndose, renovándose y apostando pues, por aquellas tendencias que les hacen ser competitivos y estar pujantes en un mercado, ¿no? Y ahí también yo creo que estamos intentando hacer pues todo lo que podemos en la medida de nuestras capacidades, lógicamente. Estoy muy de acuerdo con la definición que ha hecho Julián, que va perfectamente, y con la parte técnica de Johnny. Pero igual que hemos dicho que las sociedades laborales están muy vinculadas a lo local, donde están, nuestras agrupaciones territoriales están muy vinculadas a nuestras empresas. No son asociaciones de que estás ahí y no te enteras, no. Nosotros vivimos el día a día con las empresas.
donde estamos pendientes de ellas, visitamos a las empresas, nos transmiten sus problemas, analizamos qué tipo de formación pueden necesitar para la competitividad, les asesoramos si hay algunas líneas de financiación que puedan ayudarles para intentar todos los procesos de modernización, y todo eso lo hacemos desde las agrupaciones. Apoyamos todo el tema de la calidad en las empresas, todo el tema, y sobre todo lo que planteamos mucho desde las organizaciones es la capacidad que deben de hacer. El valor importante de este modelo empresarial es la participación, es la solidaridad, es el trabajar en una línea, de decirte, por eso, como ha dicho, creo que ha sido Julián, que no hay conflictos en las empresas, ¿por qué no lo hay? Porque hay una participación, es transparente, las decisiones las toman los órganos y luego las refrendan las asambleas. Entonces, todo este proceso hace que las asociaciones estemos muy pendientes de todos los procesos. Ahora mismo hemos estado negociando todo el proceso del pago, el cobro del desempleo para las personas trabajadoras de las empresas de economía social, ¿no? Entonces, todo eso que se ha negociado a nivel estatal, pues luego lo que hacemos es todo eso, informar a las empresas, plantearlas, ver que los trabajadores fijos que no son socios pueden optar a la capitalización del desempleo para formar parte de los socios. Es decir, todo ese trabajo, ¿con qué objetivo? El objetivo es que la unidad productiva se mantenga en el tiempo, y al final nuestro papel más importante, aparte del modelo, que el modelo es un instrumento, es crear puestos de trabajo. Es decir, no hay otra cosa más. Hay muchas formas de crear puestos de trabajo, pero por medio de las sociedades laborales pensamos que la creación de puestos de trabajo es más equitativo y sobre todo más participativo. Crear puestos de trabajo en diferentes servicios. Por ejemplo, antes, Ione, tú hablabas de la industria. ¿Qué papel tienen las sociedades laborales en el sector industrial, por ejemplo? Bueno, pues claro, el origen de las sociedades laborales, allá, bueno, yo era una cría en aquel entonces, viene del movimiento industrial, es un origen bueno, de crisis de empresas industriales en los cuales, bueno, pues muchas miles de personas trabajadoras se vieron de repente sin empleo porque la propiedad de esas industrias, bueno, pues ante la situación de dificultad económica habían abandonado las empresas, y son personas que en un momento determinado, ante la pérdida inminente de sus empleos, tomaron la decisión de hacerse con las riendas de las empresas y continuar adelante, ¿no? Son lo que se llamaban entonces procesos de reconversión, y es lo que da origen a la sociedad laboral, bueno, al movimiento, voy a decir, porque lo que es la idea de sociedad laboral ni siquiera existía en aquel momento. Fue un movimiento que fue tan fuerte que se decide legislar. Normalmente la legislación va por detrás de la realidad, ¿no? Y ese es el origen, pero la realidad es que esas industrias, algunas de esas industrias, antes hemos dicho que trabajamos para que las empresas sean sostenibles en el tiempo y que vayan pasando de generación en generación. Pues ese trabajo que hemos hecho desde las asociaciones ha posibilitado que muchas de esas empresas hayan pasado de generación en generación y estén celebrando 40 aniversarios, 60, 100. Es decir, muchos se hagan aniversarios, y ese son un poco la empresa industrial que, digamos, que aunque es el origen, no significa que no hayamos seguido trabajando para crear empresas industriales. Las empresas industriales son difíciles de crear porque son muy intensivas en capital, y una dificultad que generalmente tienen las sociedades laborales es que la financiación viene de los socios, de las socias, son las personas trabajadoras que viven de su salario, con lo cual no tienen grandes cantidades para aportar al capital y poder acometer inversiones. Sí es cierto que en una sociedad laboral es una entidad flexible, es una fórmula muy flexible que permite en un momento determinado incorporar a algún socio de capital que pueda hacer esa aportación y que junto a las personas trabajadoras que también son socias, bueno, pues puedan construir un proyecto de futuro, ¿no? Pero, y eso, en eso hemos estado trabajando, además de, bueno, pues otro tipo de instrumentos que puedan ayudar a ese acceso a financiación, como puede ser convenios con entidades financieras, algún fondo de capital que también existe, bueno, varios instrumentos. Pero sí que es verdad que la industria, antes de ello decía que es un sector, yo estoy muy pegada a la industria, quizás porque mi presencia, bueno, yo vengo del País Vasco, donde la presencia industrial o el peso industrial es importante,
Pero estas empresas, lo que decía, las históricas también hay que seguir trabajando con ellas, hay que posibilitar que haya ese relevo societario. Y yo cuando antes hablaba de que hay que apoyarles en la mejora de su competitividad, lo decía desde el punto de vista societario, pero también desde el punto de vista del negocio. Es decir, tienen que tomar conciencia de la importancia de la inversión, una realidad y además otro de los aspectos que yo creo que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible es que en las sociedades laborales generalmente se prioriza la inversión frente a la distribución del beneficio. Y eso es muy importante porque significa que si hay un resultado se va a invertir en el futuro de la organización preservando el empleo. Entonces, las industrias se caracterizan por la necesidad de hacer inversiones. Y ahí, por ejemplo, también es una línea en la que trabajamos mucho con ellas. Y claro, la industria ha cambiado mucho, ya no es esa industria pesada, hay industrias audiovisuales, estamos hablando de distintas industrias conexas. Bueno, ahí también hay muchos nichos y oportunidades de crear empresas basadas en más tecnología, basadas más innovadoras quizás. Con ellas también trabajamos y luego lo que decía, apoyarles en su competitividad, ¿no? Y ahí es un poco lo que estamos haciendo. Que somos ahora hijos de la realidad actual, ¿no? Y yo creo que ahora, por ejemplo, es especialmente adecuada para los servicios profesionales, a lo mejor, ¿no? Abogados que desarrollen su actividad de forma conjunta, psicólogos, veterinarios, en fin, arquitectos, cualquier actividad profesional, el modelo de sociedad laboral encaja estupendamente y luego encaja en cualquier modelo de emprendimiento colectivo, ¿no? Entonces podemos poner en marcha un restaurante, podemos poner en marcha un servicio de atención de manicura, con que hay decenas, o podemos poner en marcha, como existen muchas, sociedades laborales en el ámbito de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de la inteligencia artificial, proyectos que salen de la universidad, spin-off de la universidad, que han sido capaces de desarrollar posteriormente a una tesis doctoral ese proyecto, llevarla en marcha, y eso al final son esos tres alumnos y alumnas que han salido de la universidad que están en las mismas condiciones y que los tres han dicho vamos adelante, los tres en la misma situación, con el mismo peso en la empresa, con el mismo capital, y eso es una sociedad laboral que se pone en marcha. Que no se nos olvide. Dos o tres. Dos. De hecho, ahora cada vez hay más de dos. Al nivel, nosotros vamos a reconocer una empresa de jóvenes que lo que han hecho, han estudiado marketing, terminaron la carrera y fueron a una empresa de producción de patatas chips, patatas fritas, de bolsa, y han cogido y han ido allí y decir, nos tienes que producir tantas patatas con esta bolsita, con este diseño, que por mucho que la aprieten no se rompen, y están exportando a Estados Unidos, están exportando a Hong Kong, a todos los sitios. Y la empresa prácticamente, que iba bien, pero va mucho mejor. Daros cuenta un poco la situación y en una sociedad laboral. Pero no solo que han hecho la sociedad laboral, como quieren diversificar más, van a crear otras sociedades laborales donde la sociedad laboral suya va a participar en esas como de capital. Es decir, creo que es un modelo, por eso he dicho que es un modelo nuestro de emprendimiento, es que una de las cosas es que nosotros sabemos hacer las cosas bien, ¿eh? Aquí en este estado. Tenemos pecho por las cosas Sí, que claro, hacemos bien. sabemos las Ya cosas por bien. fin. Entonces, quiero decir, esa capacidad, por eso decía que era muy importante visibilizar a las mujeres que están dirigiendo empresas, visibilizar a los emprendedores que están haciendo esto. Porque el problema nuestro es que cuando ponen el nombre, no ponen SLLL o SAL, ponen el nombre. Claro, entonces, ves la marca, pero no sabes lo que son. Entonces, el papel nuestro es decir, está la marca, pero son esto, y están haciendo esto. Porque quiero decirte que tres personas que no llegan, el mayor tiene 29 años, que estén haciendo eso en un despachito y con unos ordenadores y con un diseñador gráfico que van creando todo, pues, oye, es decir, y están ganando mucho dinero. Están ganando dinero, pero ¿qué pasa? No le dan valor al dinero, se le dan valor a la creatividad que están dando. Por eso decirte que venimos del sector industrial, puro y duro, que nacimos yo creo que hay que decirlo muy bien,
por los sindicatos, por comisiones y UGT. En su momento tomar una serie de decisiones para no cerrar las empresas, para un gobierno del CDS en aquella época, que yo ya soy un poco más mayor y me acuerdo de aquello, hicieron una labor importante, ¿no? Y de aquello que no sabían lo que iba a pasar, ha ido evolucionando. Y el tema que hay es el tema de lo que estamos haciendo hoy aquí. Yo creo que estamos haciendo hoy aquí es un gran trabajo de poner en valor un modelo empresarial que el objetivo es crear empleo estable. Pues Asata es una agrupación empresarial que tiene 40 años, los ha hecho este año y desde un inicio nació como apoyo a las sociedades laborales. Es decir, en las sociedades laborales de principios de los años 80, que surgieron con motivo de la retirada de los empresarios capitalistas de empresas de cierto tamaño, pues se organizaron para prestarse una asistencia mutua, ¿no? A través de Asata. Fue un fenómeno que surgió a la vez en el País Vasco, en Navarra y en otras comunidades autónomas y digamos que desde entonces Asata ha ido acompañando a las sociedades laborales en su evolución y con las diferentes leyes, tanto la ley del 86, que fue la que nos dio personalidad jurídica a las sociedades laborales, la ley del 97, ahora la última ley del 2015, etcétera, ¿no? Vamos acompañando a las sociedades laborales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros asesoramos a los emprendedores, a emprendedores colectivos, es decir, cuando dos o más personas quieren montar una empresa y quieren montar una empresa con valores, no quieren montar una empresa para hacer un gran negocio y cerrarla a los 3 días, ni para, digamos, con carácter especulativo, sino que quieren montar una empresa con valores. Entonces nosotros les asesoramos en todo el proceso, tanto lo que es el plan de negocio, hacemos pues, el análisis DAFO, vemos estudiamos el mercado, qué características tiene esa empresa, en qué deberían mejorar, si van a necesitar más o menos socios, si van a necesitar capital, les buscamos financiación en el caso de que sea necesario, a veces les decimos que les hace falta algún tipo de socio capitalista o un socio industrial, bueno, pues si el proyecto está cojo por esa parte y digamos que los acompañamos en todo el proceso de constitución. Una vez que los tenemos constituidos, ya, bueno, pues la empresa empieza a caminar y ya trabajamos en lo que es la consolidación de la empresa, ¿vale? Nosotros además nos hacemos cargo de los gastos de constitución, tanto el registro mercantil como lo que es los gastos de notaría, para facilitar la constitución de la empresa. Por curiosidad, habéis dicho que cada vez hay más sociedades laborales formadas por 2 personas. ¿Hay algún tipo de perfil de cómo están conformadas, sobre todo las sociedades laborales, o no lo hay? A ver, lo que yo creo que sí hay es un predominio general en esta sociedad al individualismo. Hay mucho individualismo generalizado. Entonces, parece que no, pero 2 ya es una multinacional ante 1. Estamos duplicando. Entonces, hombre, el perfil del emprendedor, la emprendedora de una sociedad laboral, hoy en día, sobre todo cuando son un emprendimiento pequeño, un microemprendimiento, yo creo que ahí, cuando Julián decía, pues es muy apto para muchos modelos, son sobre todo para empresas, es muy apto para empresas en los que intensivos en personas, personas en una empresa en la que es importante el conocimiento, empresas, por ejemplo, de la economía de los cuidados, o sea, una sociedad laboral en la economía de los cuidados tiene un encaje muy óptimo, porque al final la importancia reside en las personas que son al final las que desarrollan la actividad. Bueno, yo creo que el perfil es, en realidad, puede haber cualquier tipo de emprendedor, no hay un perfil exacto de edad, yo creo que hay es apto para gente joven, para gente más mayor que está en búsqueda de empleo. Es más, diría, de hecho, la media de edad del emprendimiento son unos 40 años, quizás gente con más experiencia y una mayor trayectoria profesional, pero es igual de apto para gente joven y ahí sí que intentamos, bueno, pues que sea igual para hombres, para mujeres, como decíamos antes,
y sobre todo encaje en aquellas organizaciones que son intensivas en personas, que es al final el sentido de ser de la sociedad laboral, ¿no? Somos empresas de personas y de valores. Y yo creo que ahí, bueno, pues el tipo de actividad también lo condiciona el tipo de sociedad que somos, ¿no? Por favor, no. Sí. Yo os quería preguntar cómo surge la idea de constituir Laborpar, o sea, la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de España. ¿Cómo surge esta idea? Como muchas cosas. Nada, lo hemos defendido al principio, no era, se necesita una asociación. La defensa de los intereses de las sociedades laborales, de las empresas, pasa por tener una asociación potente. En un momento hemos tenido las organizaciones territoriales, que defendemos desde la organización territorial determinadas cosas. Tenemos una relación mucho más directa con los grupos promotores, con las empresas que ya están en nuestro territorio, pero hay ámbitos que solo se pueden defender a nivel nacional, y para defenderlo a nivel nacional necesitamos estar todos juntos. Para defender la Ley de Sociedades Laborales es una ley nacional, para defender mejoras en la Ley de Sociedades Laborales necesitamos estar juntos para defender esas mejoras, para facilitar la capitalización de la prestación por desempleo que ha salido, que lo han comentado mis compañeros. Hacía falta una interlocución con el Ministerio de Trabajo y Economía Social directo, y hay muchas cuestiones que las tenemos que defender a nivel nacional, y ahí las defendemos pues de forma conjunta, y a su vez también esa transferencia de buenas prácticas, de yo aprender las buenas cosas, por ejemplo en el ámbito industrial, que la organización de País Vasco es puntera y tiene una experiencia y un tamaño de empresas muchísimo mayor que en el resto del territorio, y por supuesto que en Madrid, donde nosotros estamos, que es un modelo de más pequeñas empresas. Bueno, pues esas buenas prácticas las podemos transferir, y eso nos llevó a la obligatoriedad y la necesidad de tener una organización nacional para todo esto. Yo creo que desde el momento que estamos hablando de colectividad, o sea, al final una organización estatal, una federación en este caso, posibilita también, en ese sentido, esa colaboración, esa cooperación entre las distintas organizaciones, que creo que es necesaria para que haya una transferencia de conocimiento, de buenas prácticas. Es decir, aquello que estamos promoviendo en las empresas a través de la creación de empresas colectivas se tiene que trasladar también al propio sentido de ser de nuestras organizaciones, ¿no? Y efectivamente la federación es un reflejo de cómo hay que cooperar, cómo la unión nos hace más fuertes, nos hace ganar en conocimientos, nos hace ganar en experiencias y buenas prácticas, y yo creo que vamos, era una necesidad, pero por muchísimos factores. Ya como última pregunta, yo os quería lanzar, si podéis de forma breve decirme cuáles son los retos que tenéis de futuro, de forma breve. Bueno, yo creo que... No, a ver, yo considero que, a ver, nosotros nacimos en el año 2019 y hasta ahora, que estamos en el 2023, hemos estado en una fase de, no voy a decir de consolidación, porque creo que hemos estado primero estableciéndonos, hemos sido capaces de recoger trabajo que se ha hecho, que han hecho la gente que nos ha precedido y las entidades que nos han precedido, pero creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es, lo primero, crecer. Es decir, hay otras, digamos que en estos momentos en Laborpar, no me acuerdo, estamos 7, 8 entidades integradas, 8, 9, no recuerdo ahora mismo el número, pero creo que es importante crecer, porque cuanta más representatividad tengamos, evidentemente nuestra fortaleza es mayor. En ese crecimiento es importante consolidarse, es decir, es sentar bien las bases de cuál va a ser la relación entre las distintas organizaciones, ayudarnos entre unas y otras a conseguir nuestros objetivos territoriales para que la suma de cada una de estas organizaciones pues, nos haga más fuertes al colectivo. Yo creo que ahí tenemos un reto muy importante, eso desde el punto de vista más interno. No me iría mucho más porque este ya es un reto ambicioso. Y luego creo que tenemos retos externos, retos que tienen que ver con modificaciones normativas, reconocimiento de nuestro modelo, una modificación normativa de la ley
que nos ayude a ser más competitivos, competir en igualdad de condiciones, no mejor, porque si somos una empresa más pegada a los objetivos de desarrollo sostenible, creo que hay que hacer un apoyo más explícito a este modelo y también desde la fiscalidad. Es decir, no solamente es lo jurídico, también fiscalidad, incentivos. Creo que los apoyos tienen que... Es decir, que el discurso que hay en la sociedad no, en la administración en este caso, se traduzca y se traslade a incentivos concretos. Es decir, si somos verdaderamente, y además somos organizaciones que promovemos especialmente los objetivos de desarrollo sostenible para lograr una sociedad, ¿no?, más cohesionada, hay que darnos un empujón. Y el empujón se tiene que traducir en cosas concretas, reales y aterrizadas. O sea, desde el discurso a la acción. Y yo creo que ahí hay un trabajo importante para hacer. Sí, es organizativamente y de cara al exterior no se puede aportar mucho más, y eso nos lleva, como creemos al final, que somos una empresa especialmente sostenible, especialmente respetuosa social, económica y medioambientalmente, pues lo que queremos es visibilizar nuestro modelo, como se ha dicho desde el principio, que pueda llegar el conocimiento de lo que somos al mayor número de potenciales personas emprendedoras, y que cuando lo vean pensarán que a través del modelo de sociedad laboral pueden poner en marcha su propio negocio, y creo que van a ser negocios que van a contribuir al bien común, a la sostenibilidad, con lo cual estamos especialmente interesados en que eso pase y que a través de la sociedad laboral pues podemos contribuir a ese modelo de empresa sostenible que creo que la sociedad tanto demanda, ¿no? Perfectamente, lo han dicho mis compañeros, no puedo decir más, pero es importante una cosa, que es el tema de adaptación de la normativa que tenemos, que la ley es del 2015, han pasado 8 años, ha cambiado mucho todo, y es imprescindible una pequeña adaptación para que esta participación de los trabajadores en la empresa, que algunas veces tiene dificultades en todo el desarrollo, pueda hacerse. Y luego hay una cosa importante, que lo habéis dicho, es el tema de tener una fiscalidad acorde al modelo de la empresa. Es decir, eso es necesario. Eso es necesario y eso es uno de los puntos de trabajo que nos hemos puesto para este próximo gobierno que salga, que vamos a ver cómo lo hacemos, pero bueno, estamos ahí para trabajar en esa línea, porque todo esto va a repercutir en las empresas y en la competitividad de las empresas y en el mantenimiento del empleo. Muchas veces se nos llena la boca hablando del tema de la despoblación, ¿no?, y de la España vaciada. Bueno, pues hay medidas que no cuestan en exceso y que provocan grandes beneficios para esa España vaciada. Seguramente en Madrid, bueno, pues se note menos, porque Madrid tiene una dinámica económica de una gran capital y aquí hay otras economías. Pero en una zona rural, donde no hay esa dinámica, no hay otras personas que puedan hacerse cargo de una empresa que no sean los propios trabajadores de la empresa. Y ahí, aparte de lo que es el tema de la capitalización del desempleo, también necesitamos ayudas fiscales. No solamente es que yo pueda capitalizar, sino que el que transmite la propiedad a sus trabajadores tenga una bonificación fiscal y los trabajadores que compran la sociedad también. Con lo cual, eso tutelado evidentemente por parte de la administración, para que no haya evidentemente fraudes y se haga todo correctamente, pues podría permitir que muchas empresas que están desapareciendo del medio rural pues siguieran funcionando. Bueno, pues con estos retos de futuro pendientes despedimos esta charla. Yo creo que ha sido clarificadora, que se han entendido muy bien los conceptos, y agradeceros a los tres que hayáis estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Marta, Gracias si tuvieras que crear una sociedad laboral, si tuvieras que crear una empresa, ¿qué harías una sociedad laboral? Hombre, me habéis convencido, por supuesto, no tengo duda, ¿no? no tengo duda. Entonces hemos logrado el objetivo. Gracias. Un saludo.